Salmo 40. Qué bendición es verlo nuevamente en la casa de nuestro Dios. Mire, no hay mejor lugar que su presencia. Así que bueno, después de vivir prácticamente en la iglesia y después de muchas cosas, uno llega a entender que es el mejor lugar. Pero tiene que uno ser metido por varios lugares para entender que aquí es mejor. Amén, ¿ya lo tiene? Dice Salmo 40 del 1 en adelante: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Padre, te damos gracias esta hora por tu palabra. Señor, queremos disponer nuestros corazones para recibir de ti. Señor, queremos estar atentos, prestos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. El tema, yo por el momento, tal vez no cambie, pero el tema de hoy en la mañana de esta enseñanza es aprendiendo por medio de la aflicción. Amén. Aprendiendo por medio de la aflicción. Fíjese que dice, empieza David: pacientemente esperé. Esperando, esperé, que es algo muy difícil para el ser humano, es el esperar. Y por eso el tema es aprendiendo por medio de la aflicción. Entonces, cuando llegó el momento en el cual no había otra opción, no había otra manera, y tuvo que entender David, dice, esperando, esperé. Quiere decir que en medio de la espera todavía había que esperar. Y eso puede suceder que a uno lo tengan en un ejemplo, en un proceso médico, y le digan, mire, hasta las 5 de la tarde, son las 9 de la mañana, pero hasta las 5 de la tarde abren el laboratorio. Pero hasta las 5 de la tarde le van a hacer el examen. Y el examen se tarda tantas horas, amén, para que den los resultados. Entonces David decía, bueno, esperando, esperé. La paciencia y la confianza se manifiestan en la aflicción. Entonces, ¿por qué razón pasó esto David? Probablemente era impaciente, como alguno de nosotros. Probablemente había perdido la confianza en su Creador, como alguno de nosotros. Sí, porque creemos que tenemos un recurso, y es que no es el recurso. Es que cuando Dios está en el asunto, miren, aunque usted y yo querramos hacer algo, no vamos a poder. Amén. Entonces, esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sabemos y confiamos, creemos que la ayuda de Dios va a venir. Pero la diferencia es que Él tiene hora. Amén. Él tiene momento. Él tiene un tiempo. Él tiene un espacio. Él tiene un lugar, etcétera. Pero nosotros no sabemos eso. Y entonces esa desesperación por querer saber cuándo Dios va a obrar hace que en nosotros haya una impaciencia o una desconfianza creyendo de que Dios no va a resolver las cosas. ¿Y qué hace Dios? Nos mete en algo para que aprendamos a confiar y a esperar. Entonces, para recibir una bendición es necesario pasar la prueba. Porque mientras no se pase la prueba,
no se puede recibir una bendición. Recuerde que en la semana el pastor explicaba la diferencia entre trato y prueba. Amén. Prueba es, vamos a ver cómo estás, solo para ver cómo estás. Pasaste la prueba, aquí hay una bendición. Trato es, tenemos que cambiar algo en ti. Amén. Entonces, ahora, yo quiero tocarle o veamos 4 beneficios de parte de Dios que recibió David por esta espera, en la cual estaba esperando. ¿Ven? No es que estoy haciendo una redundancia, sino que él dice, pacientemente esperé. ¿Amén? Entonces, 4 beneficios recibidos por parte de Dios. Y la primera es que tuvo una salida de la aflicción. ¿Por qué? Porque dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y se acercó y oyó mi clamor. Fíjese que en el original o en la concordancia Strong, que habla del original, habla de inclinar es torcer o acercar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos cerca de Dios, pero dado nuestra condición, hoy estamos lejos. Y el problema es que cuando nosotros nos movemos, nosotros no podemos movernos de donde estamos hacia Dios. Pero hay una bendición, que Dios sí se puede torcer o mover para alcanzarnos donde nosotros estamos. Amén. Entonces, salida de la aflicción. Bueno, con solo el título de este punto es más que suficiente. Le dio la salida a la aflicción. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por algo? Quiera decir si es prueba o trato, no sé. Pero ¿cuántos de nosotros estamos esperando esa salida? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando esa respuesta de parte de Dios? Entonces, al estar en una aflicción, lo que anhelamos es la liberación de la misma. ¿Por qué? Porque como usted está libre ahorita, usted no está anhelando una liberación. Para anhelar una liberación necesitamos estar en una situación difícil. Llámese cárcel, llámese como sea, cautiverio, etcétera. David aquí dice que estaba en un pozo. Pregúntele a usted a un preso, ¿qué quiere? ¿Qué anhela? La libertad. Y más aquellos que probablemente ya pagaron su condena y más aquellos que probablemente ya cambiaron. Y tal vez aquellos que el Señor ya perdonó. Pero ¿qué quería David? Salir de ese lugar. Entonces, el cristiano no puede acomodarse a la situación o al tipo de vida que tenemos. La liberación es respuesta a la oración. Entonces, para poder ser libres, porque para que David pudiera ser libre, tuvo que clamar. Dice, y oyó mi clamor. Y oró. Pero oró con todas sus fuerzas. Oró con todo su anhelo. Amén. Entonces, aquí había otra palabra, y dice, dócilmente, David esperó al Señor. Pacientemente también hace referencia a una docilidad. Amén. Dígale a un impaciente que se tranquilice. Usted le dice a alguien, tranquilízate, y es para que, ¿qué? Si no estoy enojado, si estoy que no ven, todo el mundo, y nos dicen, yo soy el único que se preocupa, yo soy el único que ve aquí por las cosas, los demás que no están viendo la situación, que es difícil, etcétera. Y dice que dócilmente esperó al Señor. El dócil es el que acepta con agrado lo que se le manda a hacer. ¿Qué podía hacer David en ese pozo? Nada. ¿Qué estamos tratando nosotros de hacer en esa situación? Y al final, el único que puede hacer las cosas es Dios, no nosotros, no nuestra fuerza, no nuestra capacidad. ¿Qué es una persona dócil? Bueno, es una persona mansa, humilde y fácil de educar.
¿Cuántos de nosotros somos difíciles de educar? David denota que la aflicción le ayudó a ser obediente. ¿Por qué? Porque no podía hacer nada más. Porque pacientemente había esperado. David nos muestra que Jehová era su maestro, ya que le está enseñando a esperar en él. ¿Para qué sirve muchas veces la aflicción? Para generar o para crear humildad en nuestras vidas. ¿Para qué sirve la aflicción? Para hacernos dóciles a su llamado. Entonces, el grado de la aflicción va a subir, así como sea el grado de nuestra terquedad. El grado de la aflicción va a subir, así como sea el grado de nuestra confianza en nosotros mismos, no la confianza en el Señor. Por medio de la aflicción, el cristiano aprende a orar. ¿Cuántos hemos aprendido a orar por medio de la aflicción? Entonces el Señor, por medio de la aflicción, nos enseña no solo a depender de Él. Mire, ya hemos visto que nos enseña a ser humildes, mansos, fácil de educar, ser obedientes, a orar. Más adelante dice que le puso un cántico nuevo, significa que la aflicción también nos enseña a adorar. Entonces, la aflicción nos hace adorar, porque nos enseña a adorar en la aflicción. No sé si me entiende. Es decir, lo voy a repetir otra vez. La aflicción nos hace adorar. Como estoy afligido, adoro. Entonces el Señor me enseña cómo adorar porque estoy afligido. Quiere decir que probablemente en algún momento se nos olvidó qué era adorar. Adorar no es cantar. Y no es el tema de la media, así que no se preocupen, no vamos a hablar de la adoración. Pero levantar las manos no es adorar, solo adorar, es un corazón genuino, un corazón sincero. Amén. Entonces, la aflicción hace que de nosotros broten palabras que nunca antes habíamos dicho. Y entonces estamos en el culto y empezamos a decir, bueno hermano, levantemos nuestra voz y empezamos a adorar. ¿Y cuántos nos hemos quedado callados? ¿Por qué? Porque como no ha habido una aflicción, ¿y qué te voy a decir, Señor? Amén, gracias, amén, gracias, amén, gracias. Pero el que ha estado afligido, o el que está afligido, empieza a decirle, Señor, sálvame, tú eres mi libertador. Y el que acaba de pasar de la aflicción, porque lastimosamente el cristiano así es, después de que pase la aflicción es gratitud y después se olvida, pero bueno, hemos pasado la aflicción, Señor, porque tú me liberaste, porque tú enviaste tu palabra, porque tú mandaste a tus ángeles y me cuidaste. Mire, ¿a qué nos lleva la aflicción? Por eso el tema es aprendiendo por medio de la aflicción. Nos lleva a expresarle a Él palabras que probablemente nunca habían salido de nuestra boca. El clamor de David llegó hasta donde estaba el Señor. ¿Qué deseamos nosotros en medio de la aflicción? Que el Señor nos escuche. Que el Señor nos ponga atención. Mire, que el Señor nos tome en serio. Al oír el Señor el clamor de David, se acercó, se inclinó a mí, salió a su encuentro. Llegó a recibirlo. Como el padre, ¿verdad? Estaba esperando al hijo en la ventana. Y cuando lo vio, sabía que venía sedita. Sabía que venía dócil. Venía manso.
venía. Entonces, ¿cómo está esperando el Señor que pasemos por esa puerta? Dóciles. Y dice el Señor, ¿no has entendido la aflicción? ¿No has entendido cuál es el propósito de esta aflicción? Bueno, sigamos, porque su propósito es educarnos. Dios no se puede acercar a nosotros si nosotros no le llamamos. ¿Fue el padre a buscar al hijo? No. Entonces no está esperando de que Dios lo vaya a sacar de la pocilga, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer. El cristiano muchas veces se encuentra en una dificultad y aún así no lo llama, no lo busca. Como hijos de Dios debemos saber el valor de la oración y perseverar en ella. Un cristiano sin oración la lleva de perder. Si en nuestras vidas no hay una oración, mire, las aflicciones las vamos a sentir fuertes, duras. Porque decía el Señor, en el mundo tendrán aflicciones, pero no os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Entonces no es lo mismo que usted esté en una aflicción y usted tenga el respaldo de Dios. Y usted diga, no, Señor, aquí estoy. Eso no significa que probablemente en algún momento no nos va a doler. Eso no significa que en algún momento no vamos a sufrir, no vamos a sentir un decaimiento. No, eso no, entonces no seríamos humanos. Pero uno bien sabe cuando está en medio de la aflicción y tiene el respaldo de Dios. Y aunque uno sabe dolor y siente dolor, dice, bueno, Señor, yo sé que no es por mí. Es decir, no me lo busqué yo. No he sido yo el que lo originó. Pero vamos a pasar la aflicción. Entonces, David tuvo que haber sentido una alegría muy grande cuando el Señor se volvió a acercar a él. ¿Por qué? Porque dice que puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Fíjate que no está diciendo, brotó de mí una alabanza. Vine yo y le empecé a expresar al Señor lo que sentía. No, dice, puso. ¿Por qué? Él puso luego en mi boca. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos hace falta que el Señor ponga de su cántico en nosotros? Ponga de su alabanza. Porque nuestra alabanza, nuestra adoración se ha vuelto algo seca. Entonces, ¿es o no es una bendición sentir nuevamente al Señor cuando hemos pasado una prueba, una aflicción? ¿Ah? ¿Verdad que bien nos sentimos? Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos, decimos, Señor, gracias. Y empezamos a hacer votos o promesas que, como dice la palabra, no te apresures. Es mejor que no hagas ni un voto o una promesa, porque si no la cumples te va a ir mal. Entonces, ¿cómo nos hemos sentido cuando sentimos al Señor nuevamente? Felices, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo dejamos de sentir entonces? ¿Qué vino a ocupar el lugar que estaba ocupando el Señor? ¿Qué hizo que ya nos sintiéramos a Él? Amén. Entonces, ¿por qué ha llegado esta aflicción a nuestras vidas? ¿Está pasándose alguna aflicción? Deberíamos de meditar por un momento, no ahorita, pero medite usted solo y dígale, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿es prueba o es trato? Y por más que querramos, al Señor no lo vamos a engañar. La respuesta ya la sabemos. Entonces, ¿por qué nos cuesta comprender que Dios nos está tratando de llamar la atención? ¿Por qué Israel fue cautivo? Para que no fueran destruidos. ¿Por qué pasamos por tratos?
o por aflicciones. Porque el Señor lo que menos quiere es que seamos destruidos. Ahora, ¿cuál habrá sido el pozo para David? Y eso lo tomé literal de un comentarista. Dice que probablemente una enfermedad o una crisis en el gobierno. Eso decía el comentarista. Yo le añadiría, con tantos hijos que tuvo o con los problemas que le dieron, a saber si en ese momento era el prueba por uno de sus hijos. Entonces, ¿cuál es o ha sido su pozo? ¿Una enfermedad? ¿Una crisis familiar? ¿Una crisis en el trabajo? Amén. Entonces, si ya nos sacó una vez, ¿por qué insistimos en volver al pozo? ¿No cree que es ilógico eso? Si ya nos sacó una vez, o usted no lo ha sacado el Señor de alguna aflicción, ¿y entonces por qué volvemos al pozo? Mire, en el pozo no hay niveles. Amén. Es un hoyo y ya. Si se entra en él, se llega directamente al fondo. Aquí no es que me voy a quedar a medio pozo y me voy a quedar agarrado de... No, no se puede. En el pozo no hay niveles, solo tiene uno y es el fondo. Entonces, si estamos en el pozo, si estamos en la aflicción, es porque ya tocamos el fondo del pozo. En el pozo, nosotros no nos podemos sacar. Usted ya ha visto un pozo, ¿verdad? En el pozo, nosotros no nos podemos sacar. Entonces, es necesario que alguien con suficiente fuerza para cargar nuestro peso nos saque. Porque puede llegar alguien y le puede tirar una soga y lo trate de levantar y no va a poder. Y en este pozo que estamos hablando espiritual, en este pozo de la desesperación, solo hay uno que nos puede sacar. Y ese es Dios. Entonces es necesario, amén, para poder levantar todo nuestro peso. Dice que la palabra que es el único que pudo pagar el precio de nuestros pecados. En el pozo, óigame, no hay espacio, no hay comodidad, no hay descanso. ¿Usted cree que se puede acostar en el pozo? No. Más si dice que era cenagoso. En el pozo solo hay una salida. Una. Y es hacia arriba. Y decía David, alzaré mis ojos. ¿De dónde? Y decía, el socorro viene. Tal vez David decía, alzaré mis ojos hacia la parte superior del pozo. ¿En el pozo qué hay? ¿Hay luz? No, hay oscuridad. En el pozo hay soledad. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos en el pozo? ¿Cuántos de nosotros ya nos acomodamos a estar en el pozo? ¿No cree que es tiempo ya de salir de él? Pero una cosa hay que hacer, así como una salida, clamarle a él y decirle, me venciste, me ganaste. ¿Sabe por qué? Porque no le vamos a poder ganar a Dios. Amén. Entonces,
Punto número 2. Lo puso en un lugar seguro. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Lo primero que hizo Dios con David fue ponerlo en un lugar elevado. Porque David no estaba al nivel del suelo. Amén. Estaba bajo suelo. Parecía un sepulcro, ¿verdad? Parecía su tumba. David dice que era el pozo de la desesperación. Quiere decir que se sumió, se hundió. ¿Cuántos de nosotros, en medio de la aflicción, no logramos mantenernos a flote, sino que nos hundimos? ¿Cuántos vivimos en depresión en medio de una aflicción? ¿Cuántos nos preocupamos, nos angustiamos? ¿Cuántos de nosotros hay un desaliento, un desánimo? Y entonces estamos pasando una aflicción y además de eso hay que estar postrados en cama, porque no nos podemos levantar. Porque el temor se apodera de nuestro ser. Sí, hoy dan incapacidad por estrés, pero muchas veces no es estrés. Le atribuimos todo al estrés. No es que estoy estresado, no. Dice que David sentía que había perdido toda esperanza para su vida. Oiga, ¿con qué lo compara? No es que literalmente estaba en un pozo, es como él se sentía. Probablemente pensó o creyó que ahí en el pozo iba a morir. Tal vez David llegó a pensar en un momento de que de esa situación no iba a volver a salir, que no iba a tener descanso para su vida otra vez, que no iba a poder ser feliz, que no iba a poder disfrutar otra vez de la vida. ¿Y qué tenía David? Lo tenía todo. ¿Y no era el rey, pues? ¿Y David no tenía presencia de Dios? Como no podía salir por sí mismo, David se sentía impotente. ¿Alguna vez usted se ha sentido impotente frente a una situación? Usted no puede hacer nada. Y le dicen, lo tenemos que operar de emergencia. No, pero mire que si yo rebajo y hago ejercicio, no, hay que operarlo de emergencia. No, que mire, que fíjese que me han dicho que si me tomo unos remedios, el apéndice se me va a hacer más chiquita. No, hay que operarlo de emergencia porque si no se muere. ¿Hay alguna impotencia en su vida? ¿Hay algo que usted no puede resolver? ¿Hay algo que los médicos no pueden resolver? ¿Hay algo que el abogado no puede resolver? Y no porque los abogados no sean capaces, sino que porque Dios está en el asunto. Mire, ¿cuál habrá sido la condición de David cuando salió del pozo? ¿Cansado? ¿Adolorido? ¿Hambriento? ¿Sediento? ¿Enfermo? ¿Agotado? ¿Sucio? ¿Golpeado? No, es que mire, lo bajaron con cuidado al pozo. No, si esa fue una caída de una sola vez. Si gracias a Dios deberíamos de darle de que en la caída al pozo no nos matamos. Probablemente estamos quebrados, pero con vida. Probablemente estamos heridos, mayugados,
pero con vida. ¿Tiene usted vida? ¿Ven? ¿Por qué? Porque el que está en el pozo está abandonado. En el pozo se está solo. El pozo no es para dos, el pozo es para uno. Y por más que la gente que está a su alrededor le diga, no, no te preocupes, yo estoy contigo. Mentira. Porque no siente lo que usted está sintiendo. Entonces, está solo. Pueden haber muchos alrededor, pero nadie puede librarlo de dicho pozo, solo Dios. David, como le decía, no estaba solo en el palacio, pero en su ser sentía una soledad inmensa. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé. Estaba solo. No había ni una forma de estar acompañado. Ni el Señor estaba con él, pues. Pacientemente esperé ¿a quién? No dice pacientemente esperé con Jehová. Amén. A Jehová. Es la diferencia. Entonces, estamos solos. Pero de nosotros depende cuánto tiempo queremos estar solos, porque Dios está esperando acercarse a nosotros. Podemos reír, podemos compartir con los demás, podemos demostrarle a los demás que estamos bien, podemos venir a cantar, podemos venir a danzar, podemos venir a predicar, podemos decirle a todos, miren las bendiciones de Dios, pero mientras estemos en el pozo, estamos solos. Y el peligro en el quedarnos en el pozo es envejecer en el pozo. Es nunca más volver a salir de ahí. Además, que estaba David en un pozo, dice en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, además de que estaba en un pozo, David hace referencia a esto, que era cenagoso. Cenagoso es que tenía lodo y heces. El original en el diccionario Strong, no, aquí no es ningún comentarista ni no, dice y hace referencia de que si estaba cenagoso, probablemente estaba efervescente. Y esta efervescencia la producen las heces. No, no estaba en un pozo seco, no estaba en un pozo de agua. No sé si me doy a entender. No, es que no estaba en un lugar donde, bueno, que esta agua me la voy a tomar poco a poco y aquí voy a aguantar. No, dice David, estaba en el lodo cenagoso. Quiere decir que adicional, este pozo o era un pozo de desechos, o era un pozo que ya no servía y lo ocuparon para vertir desechos. Mire cómo lo muestra David en el lodo cenagoso. ¿A dónde llegó el hijo pródigo? A lo más bajo de la región. ¿Dónde llegó David? A lo más bajo que podía haber estado. Entonces no era un pozo de agua. Usted y yo, porque hoy tenemos un baño y esto se va todo, pero en el campo, ¿cómo es? Una fosa, ¿verdad? Pues algo parecido. David llegó a sentir que su vida estaba en eso. ¿Cuál fue la diferencia? Que David reconoció su condición. ¿Por qué? Porque le enseñaron a ser humilde, manso y dócil. En ese lodo en donde él no podía moverse porque se hundía más.
En ese lodo, en cuando le dicen, no, 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 no te muevas, porque te vas a hundir más. Quédate quieto como estás. Por eso, de seguro no intentó salir del pozo. Porque el lodo no le permitía moverse. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación y nos hemos dado cuenta de que no podemos movernos? Y es cuando clamamos a Dios. Entonces, ¿en qué se resume este pozo? Bueno, una vida alejada de Cristo. Pero dice que puso sus pies sobre peña. Dios puso a David en un lugar elevado. Al ponerlo sobre la peña, David recuperó su fortaleza y confianza. Entonces, pregunto, ¿hemos perdido alguna vez nuestra fortaleza y nuestra confianza? Entonces dejemos que el Señor nos ponga sobre la roca. Amén. Tercer punto. Le mostró nuevamente el camino. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Eso de enderezar sus pasos es poner derecho o vertical lo que se había torcido. David dice, bueno, me torcí, me desvié e hice lo incorrecto. Pero ¿cuál es la bendición aquí? La bendición es que Dios puede enderezar otra vez nuestros caminos. Y cualquiera puede decir, bueno, Señor, pero yo ya hice esto, o me siento así, o perdí esto contigo, o perdí aquello, etcétera, y todo lo demás. Y Dios dice, yo puedo enderezar otra vez lo que tú una vez torciste. David torció su camino y la consecuencia fue caer en el pozo. Que ya se esté en el pozo no significa que podemos seguir torciendo nuestras vidas. Porque ese es el problema. Decimos, si ya perdí todo. ¿Y qué más? Si después de todo lo que me ha venido, ¿qué más me puede venir? ¿Qué más puedo perder? Entonces ese es el problema, empezamos a tomar decisiones peores todavía en nuestra vida. Entonces, que ya estemos en el pozo no significa que vamos a seguir arruinando nuestras vidas. Enderezar es levantar lo que está caído. Es arreglar lo dañado. Arregló mi camino. Enderezar es corregir el comportamiento de alguien, sí, en este caso de David, y volverlo al camino. Enderezar es fijarle una dirección a alguien para que esta persona llegue a su meta. Enderezar es dejar que Dios arregle nuestras vidas y nos dejemos guiar por Él. Eso es enderezar. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos enderezar nuestros caminos? ¿Se da cuenta de algo? Que con Dios no podemos jugar. Y mire, aunque aquí estamos viendo lo duro que le pasó a David,
Pero estamos hablando ya de un hombre que estaba fuera del pozo. No estamos hablando de un hombre que se quedó en el pozo. David aquí está hablando cuando ya estaba fuera. No son palabras dentro del pozo, sino que fuera del pozo. No sé si me doy a entender en esta parte. Vemos a un hombre que ya fuera recapacitó. Y dice, pacientemente esperé en el pozo. Y tuve aflicción en el pozo. Y aprendí a ser dócil en el pozo. Y hubiera muerto en el pozo si no hubiera clamado. Dios le mostró a David, el camino para volver a su presencia. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Mostrarnos el camino para volver a su presencia. Amén. Y el último punto es, le devolvió el gozo en su vida. Entonces, si le devolvió el gozo en su vida, ¿cómo estaba David? Amargado, infeliz, insatisfecho, contrariado, molesto, desesperado, con miedo, preocupado. ¿A cuántos nuestras propias aflicciones, porque son resultado de nuestras decisiones, nos han hecho perder el gozo? La palabra puso viene del original dar. Dios le dio un cántico nuevo. Dios le dio una nueva alabanza. Porque para David era inmensamente necesario alabar a Dios. Eso tuvo que haber angustiado su vida. Eso tuvo que haber afligido su corazón, el no haberle podido dar la alabanza que él se merecía. El no poder levantar su voz al Creador. Ahora, es inmensamente, no me conteste, pero conteste usted solo. Es inmensamente, así, con esa palabra, inmensamente necesario, y aunque esté mal dicho gramaticalmente, pero déjemelo decirlo así, es inmensamente necesario para su vida alabar a Dios. Es porque si la respuesta es de vez en cuando, entonces vamos al pozo. Pero cuando el alabar a Dios se vuelve necesario, y esta necesidad es inmensa en nuestras vidas, es porque no queremos regresar al pozo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en el pozo y queremos alabar a Dios. ¿Verdad? ¿Sabe qué pasa? Ahí sí nos acordamos de las letras de las alabanzas. Aquí, aunque tengamos un proyector, ni cantamos. Aquí, como nos ponen la cita bíblica, bueno, se me olvidó la Biblia. Bueno, Dios sabe, ahí está, la van a proyectar. Y David sabía que no podía alabarle en el pozo. Estaba lleno de inmundicia. Por eso dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, una nueva alabanza. Entonces, ¿nos cuesta adorar a Dios? Entonces,
es necesario salir del pozo. ¿Quiere salir del pozo? Pídaselo, invóquelo, clámelo al único que puede sacarlo de ese lugar. El dar alabanza es sinónimo de paz, alegría, felicidad, estabilidad y dirección. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es dar alabanza? Bueno, es sinónimo de que tengo paz. Amén. Por eso le decía, conteste esto solo. ¿Puede usted alabar? ¿Le cuesta alabar a Dios? Porque el alabar a Dios trae paz, alegría, felicidad, estabilidad y dirección. Termino con esto. Hoy es el día que Dios puede oír nuestro clamor. Hoy puede ser el día de nuestra liberación. Es bien simple. No es el pastor, no es el hermano que predica. Es usted y yo que tenemos que invocarlo a Él y clamarle. Amén. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice el 17, aunque afligido yo y necesitado, aunque afligido yo y en el pozo, Jehová piensa en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Le decía David, Dios mío, no te tardes. No te tardes. No te tardes. Invóquelo o invoquémoslo y vamos a ver que Dios no se va a tardar. Porque esta mañana su misericordia se renovó para nuestras vidas. Le damos gracias a nuestro Dios. Señor, gracias. Porque vemos a un hombre que fue sincero contigo. Pero también vemos a un hombre que, como nosotros, se equivocó. Y probablemente nosotros podamos pensar o creer que David se equivocó más que nosotros. Y sí, es cierto. David hizo cosas feas, atroces. Pero al final fue humilde y reconoció. Reconoció que era necesario salir del pozo. Señor, ese lodo cenagoso está afectando todo nuestro ser, no solo nuestra piel, sino el olor a podrido que despide. Señor, no permitas que quedemos ahí. Ya no queremos en nuestro cuerpo tener ese olor, porque ese olor se impregna en nuestra piel. Señor,
que de verdad podamos clamar a ti. Que de verdad podamos decirte, Señor, aquí estamos. Ya no puedo más. Ya no quiero más. Porque he tratado de salir y del pozo solo tú me puedes sacar. Porque se acabaron. Porque se han agotado mis fuerzas. Porque he perdido mi esperanza. Porque he perdido mi paz. Porque estoy desesperado y no le encuentro solución a esto. Porque estoy necesitado, estoy hambriento, estoy sediento, estoy golpeado, estoy amoratado. Estoy necesitado de ti, Señor. Padre, sácanos de ahí y que no regresemos más. Porque nos hace falta adorarte. Señor, nos hace falta sentirte. Señor, nos sentimos solos, porque nada nos alegra, porque nada nos satisface, y es porque tu presencia se ha alejado de nuestras vidas. Escúchanos, inclínate a nosotros. Escúchanos, Señor, y extiende tu mano. Señor, escúchanos y ponnos sobre la peña otra vez. Queremos volver a sentir tu calor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu cuidado, tu protección. Gracias, Señor. Anhelamos más de ti. Anhelamos más de ti, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación. No, Señor, devuélvenos ese gozo por ti. Y que un espíritu noble nos rodee.